Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y nos has prestado la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar hasta los hogares que en esta hora nos sintonizan. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, en esta hora que tú fortalezcas cada vida de aquellos hermanos, oh Dios, que en este momento están en prueba. Y sabemos que todos estamos en una prueba, en una forma u otra. Pero tenemos que entender que tu Hijo Jesucristo venció todas las artimañas del mundo, del diablo y de la carne en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Por eso nosotros podemos estar confiados, Señor, que tú eres bueno y que tú estás guardando nuestra vida. Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti y, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú a cada uno le fortalezcas en la batalla que está librando para la gloria de tu nombre. Señor, fortalécenos en este momento que estamos nosotros viviendo sobre la tierra. Sabemos que los tiempos son malos, pero tú estás con nosotros y tú eres el vencedor por excelencia. Sobre todo, Señor, tú eres el vencedor por excelencia. Y te damos las gracias porque en esa victoria que tuviste, oh Dios, en Cristo, para vencer a los enemigos, Señor, ahí estábamos nosotros. Por eso te damos gracias en esta hora y te pedimos que cada uno de mis hermanos que están peleando una batalla diferente cada uno, fortalécelo, equípalo y muéstrale cuán grande es el nombre de Jesús para que Él pueda invocar ese nombre glorioso sobre cada circunstancia y cada situación que está viviendo. Muéstrate a su vida, Señor, y muéstrale cuán grande es el nombre de Jesús, y Él verá que las circunstancias retroceden, Señor, o que tú las cambias de una manera en que nosotros ni siquiera pensamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, en esta noche nos acercamos a sus hogares en el nombre de Jesús, sabiendo que el Señor es bueno y sabiendo que tiene la porción para cada uno a cada día. El tiempo que nosotros estamos viviendo en esta hora, tenemos que entender que es un tiempo final, tiempo en el cual todas las cosas es como que estuvieran subiendo de nivel. Y digo subiendo de nivel porque la rebelión en el corazón del hombre nosotros la podemos ver de una manera grande, tal vez como pocas veces se ha visto sobre la tierra, aunque esa rebelión siempre ha estado en el corazón del hombre. Pero se han mantenido muchas cosas en el control debido a que se han respetado las autoridades de una manera en que la autoridad se impone y además se respeta por la fuerza que tiene. Pero ahora las multitudes han descubierto que uniéndose en realidad pueden resistir la autoridad que una vez ha sido puesta por Dios, porque la misma palabra establece que no hay autoridad sino la puesta por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a la autoridad, tenemos que entender de que está puesta por Dios.
Si hay algún tipo de injusticia, tiene que pensar el que tiene autoridad que algún día le pedirán cuentas de cómo fungió cuando estaba en autoridad. Porque no podemos creer, o mucha gente puede creer que está ahí por el esfuerzo, por su capacidad, por todo. Pero Dios permite que esos hombres o ese hombre esté en esa autoridad que le ha sido dada. Porque no hay autoridad sino las puestas por Dios. Entonces cada uno que está en autoridad está en un riesgo tremendo de que tiene que servir, o en una responsabilidad grande de que tiene que servir con temor. Pero muchos hombres no conocen el temor a Dios, y lo que hacen es transgredir teniendo prácticamente la autoridad. Utilizan la autoridad de una manera en que transgreden, debilitan la ley cuando ellos entran en transgresión de la ley, porque son autoridad. Y cuando un hombre actúa de una manera fuera de orden, teniendo autoridad, por lo que sea, ese hombre está debilitando la ley, y algún día si lo juzgan acá en la tierra, lo juzgarán, porque fueron tan vistas las cosas que hizo en transgresión en la autoridad que tenía, que algún día en la tierra lo juzgarán. Pero además lo juzgarán más adelante. Cuando él muera, lo juzgarán a causa de que él no fue fiel al trabajo que a él le dieron un día, en la responsabilidad que le dieron. Por eso es interesante que hoy nosotros veamos que se está viviendo un tiempo bastante difícil, muy difícil. ¿A causa de qué? A causa de esto, nosotros podemos ver de que en el mundo la responsabilidad ha ido desapareciendo, porque ningún hombre no solo es fiel, no puede ser fiel por naturaleza, sino que también él no puede guardar la integridad y la honestidad. Entonces se inician las transgresiones y provoca la infidelidad, provoca la rebelión, provoca el enojo, la ira de mucha gente que pide justicia. Pero la justicia no es dada, porque los mismos que muchas veces están en eminencia transgreden la ley. Por eso es interesante que nosotros podamos vivir una vida agradable delante del Señor, para ser guardados en esa fidelidad al Señor. Necesitamos aprender a mantenernos fieles al Señor. Sabemos que nadie es fiel en su propia fuerza, pero en nuestro corazón tiene que estar la necesidad de mantener una fidelidad al Señor, para que Él sea propicio a la infidelidad que hay en nuestro ser. Es interesante porque en esta noche quiero poner unos pensamientos sobre un hombre que se acercó al Señor. Y esto está descrito en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Capítulo 10, verso 25. El Señor estaba enseñando y dice que, he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Mire qué interesante la pregunta, porque no era un hombre corriente el que le estaba haciendo esta pregunta, sino que era un doctor de la ley, un intérprete, un escriba, aquel hombre que estudiaba las Escrituras y sabía la pregunta que estaba haciendo. Y se acerca al Señor con la pregunta, pero con dolo en su corazón, con engaño en su corazón. Dice, se levantó tentándole y diciendo: Maestro, oiga,
qué difícil es realmente tener un corazón limpio, un corazón puro, cuando se hace una pregunta, así como cuando se da una respuesta. Pero este escriba, este intérprete de la ley, este doctor, sabía mucho la ley, pero él no conocía su corazón, porque se acercó a Jesús en una pregunta de trampa, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Por eso es interesante realmente que muchas veces la Escritura se puede saber bastante. Alguien puede ser como que era un intérprete de la ley, un doctor de la ley, pero no se puede tener un corazón puro, un corazón limpio, porque con dolo se acerca: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Cuando hace esta pregunta, él tenía, ahí sí que el concepto, cuando se usa la palabra concepto, es porque él como hombre pensaba, ¿cómo se hace para poseer la vida eterna o heredar la vida eterna? Dicen otras versiones. La vida eterna realmente no es un asunto de que uno la tenga que poseer por lo que hace. Porque el hombre, cuando quiere lo de Dios, no lo va a lograr en su propia fuerza, no lo va a lograr por lo que hace, sino que lo que tiene que hacer es reconocer al que es la vida eterna. Él ahí tenía enfrente al que es la vida eterna, que es Cristo. Porque la palabra establece que en Cristo, en Jesús, está la vida eterna, porque en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Al decir que habita la plenitud de la deidad de Dios es porque en Él estaba la presencia del Padre, Él y el Espíritu Santo haciendo esta labor de redención del hombre. Por eso nadie puede ganar la vida eterna, sino que realmente lo que tiene que hacer es venir al que es la vida eterna, y a Él, al reconocerlo, viene el perdón de pecados sobre su propia vida. Y entonces en ese perdón de pecados, Dios lo hace una nueva criatura. Pero eso no quiere decir que Él la posea por lo que tiene, por lo que hace, sino que aún el Espíritu Santo lo convence para que crea en Jesús. Y cuando cree en Jesús, entonces Él se hace un seguidor de Cristo, porque tiene una naturaleza cambiada. Y esto es muy, muy sugestivo, porque realmente el Señor Jesús, el intérprete le dice, aquí es cuando Jesús viene y le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús le hizo una contrapregunta: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y él le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo el doctor de la ley, el escriba. Entonces, pero es llamativo porque Jesús no se inmuta, no se sorprende de la pregunta que le hace, y reconoce que aquel le está haciendo una pregunta con trampa. Pero el Señor le responde con la verdad. La verdad, porque le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. O sea que sí sabía la Escritura, sí sabía por dónde tenía que principiar.
Y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ese doctor de la ley sí conocía la palabra, pero cuando se acercó al Señor, no se acercó con un corazón sencillo para aprender, de al que él le dice maestro. O sea, lo reconocía como un maestro, pero no lo veía como el Hijo de Dios. Porque realmente para reconocer al Señor en su ministerio, el hombre tenía que acercarse a Jesús en aquel anhelo de conocer la verdad, en aquel anhelo de entender quién era Él. Pero hay quienes iban con el corazón cerrado, como este escriba, que le dice maestro, y eso lo leemos en el verso 25, otra vez, en el verso por donde principiamos. Cuando alguien dice maestro, realmente no está reconociendo la deidad de Cristo ahí. Pero el Señor le responde tranquilo y le responde bien el escriba. Le responde bien. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cómo se va a poder vivir la palabra? En la propia fuerza del hombre no la puede vivir. Realmente tiene que venir el mismo Dios en Cristo a morar en el hombre para que él pueda vivir una vida agradable delante de Dios en la obediencia a la palabra. Por eso es que muchos quieren obedecer la palabra, pero no pueden. Y no pueden porque necesitan ellos abrir el corazón para que venga el Cristo que en este tiempo, en el poder del Espíritu Santo, nos forma la obediencia a la palabra. El Señor le dice, bueno, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero como él sabía que era imposible vivir la palabra, así nada más, porque a saber cuántas veces él había tratado de vivir la palabra, pero no había podido. Porque la obediencia a la palabra es una bendición. La palabra está escrita, pero es palabra tan elevada, tan grande, porque es palabra de Dios, que el hombre se propone a vivirla y en su propia fuerza no la puede vivir. Por eso anda mucho religioso por ahí, queriendo vivir la palabra y aún metido en las congregaciones, que andan con Biblia, cantan igual que el resto, pero su vida no es igual a la de un verdadero hombre que está verdaderamente convertido. Cuando el Señor le dice, haz esto y vivirás, él siente que está siendo confrontado a una verdad con la cual él no puede encaminarse con esa verdad. Y dice el intérprete aquí, mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí, cuando la palabra dice que él se quiso justificar a sí mismo. ¿Por qué? Porque él creyó que la vida eterna se heredaba así nada más, sin el principio en el cual él se tenía que poner. Por eso el Señor aquí muestra que él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muy sencillo, ¿verdad? El prójimo es los hermanos que uno conoce, la gente que uno conoce. Él era un escriba, conocía a mucha gente y ese era su prójimo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice, ¿quién es mi prójimo? Otra pregunta con trampa. Y entonces el Señor le principia a explicar la parábola del buen samaritano, para hacerle preguntas. Respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El Señor ahí principió a describirle la experiencia de un hombre que fue asaltado, que cayó en manos de ladrones, los cuales le quitaron todo lo que tenía. O sea que los ladrones siempre han existido, porque su padre es el diablo. El Señor lo dice que es un ladrón, el diablo. Entonces, la palabra establece que Jesús le dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es lo que hace cualquier hombre que asalta a otro. Es cualquier hombre que tiene en poco realmente la vida de otro, que no le interesa hacer el bien, sino le interesa su propio bien, según él. El principio está malo desde su corazón, porque es un corazón malo. Cuando alguien hace algo en contra de otro, su corazón es malo. Su corazón es malo, le ha dado lugar a tantas cosas que hasta se puede decir que da vergüenza aún mencionarlo. Entonces, el Señor les dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Poco tuvieron en poco dejarlo a ese hombre casi medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó por otro lado. Este sacerdote también conocía la ley. Este sacerdote oficiaba en el templo, pero su corazón estaba endurecido. Su corazón no estaba en el plan de darse a Dios para que Dios hiciera la obra en aquella necesidad. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que yo voy a hacer tal cosa en beneficio de la humanidad. No, ese no es el principio que el Señor quiere establecer. El principio que el Señor quiere establecer es que realmente el corazón de aquel que está en el plan de Dios, enternecerse para las necesidades o hacer lo posible en la necesidad que hay, porque no puede hacer mucho, es cierto, necesidades siempre hay, y el hombre por mucho que quiera no las va a poder cubrir. Porque el Señor, cuando una mujer derramó un frasco de perfume sobre de él, y los discípulos lo vieron, dijeron, ese perfume era de gran valor. ¿Por qué no lo vendimos mejor y los echamos y le dábamos el dinero a los pobres? Ellos dijeron eso porque pensaban como hombres, no pensaban en la obra de Dios. Porque el que piensa la obra de Dios piensa diferente. Esta fue una conclusión que ellos sacaron. No vieron que el perfume estaba siendo derramado sobre Jesús, porque se acercaba la cruz, se acercaba el tiempo de ir a la cruz. Entonces, el Señor les dice, a los pobres siempre los tendrán, a ellos los pueden cubrir. Una cosa interesante es que uno no tiene que cambiar los valores. El valor que tiene la experiencia en Cristo es un valor incalculable, porque a uno lo va llevando a la eternidad. Pero muchos hombres están negociando la experiencia en Cristo por dinero, por posesiones, por tantas cosas. Están negociando la experiencia en Cristo por muchas cosas terrenas, que al fin y al cabo se acabarán. Este hombre, este sacerdote, era un negociante del conocimiento que tenía, y no cabe duda que nunca había dado lugar a que Dios hiciera una obra, porque se regía
a la ley. Ministraba en el templo, pero él ministraba conforme a la ley y no tenía la fe que se debe de tener, que había sido manifestada a muchos hombres en el Antiguo Testamento. Pero habla el Señor de que ese sacerdote, al llegar, lo vio, pasó por otro lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por otro lado. Este levita era alguien que enseñaba la ley en el templo. Era un hombre que sabía la ley. Pero cuando pasó cerca del hombre que estaba medio muerto, vino, hizo lo mismo que el sacerdote, pasó por otro lado. Es ver una necesidad y no tratar de ayudar en nada. No voy a decir yo que hay necesidades en las cuales uno no se puede meter, no. Pero hay necesidades en las cuales uno puede auxiliar a alguien en el amor de Dios. El corazón de estos hombres estaba endurecido. Les interesaba posiblemente un puesto, un lugar. Pero cuando vieron la necesidad de aquel hombre que había sido asaltado por los ladrones, ellos no les interesaba ponerle atención a lo que predicaban, a lo que enseñaban, a vivir una vida diferente. Y dice la palabra que Jesús dijo, mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Oigan, y esto es una de las cosas importantes en lo que estamos hablando, porque dice, mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él, un samaritano. Los samaritanos tenían rivalidades y problemas con los israelitas, con los judíos. Pero dice que este samaritano no hablaba en el templo, no enseñaba la ley. Era un hombre común y corriente, pero con un corazón muy sencillo. Un corazón que muchas veces permitía que Dios hiciera algo en su corazón para hacer cosas que eran correctas. Y esto es una de las partes importantes. Dice que el samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Y esta es cosa que quiero yo apuntalar. Dice que fue movido a misericordia. La pregunta es, ¿quién lo movió? Porque aquel hombre estaba medio muerto. Habían pasado 2 religiosos y habían pasado de largo. Pero este samaritano fue movido a misericordia. Y eso es una de las cosas maravillosas que puedan tener esto que el Señor dijo a este hombre que se acercó, a este intérprete de la ley. ¿Quién movió el corazón de este hombre para que auxiliara a este que había sido asaltado y estaba medio muerto? Pues tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Dios, el Dios de Israel, que movió el corazón de este hombre. Esto quiere decir que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios permite que nosotros hagamos. Porque si el Señor a nosotros nos permite auxiliar a alguien, Él nos va a dar lo que necesitamos. Y muchas veces hasta exponer algo de lo nuestro, pero no tengamos nosotros en poco que va a ser solo de exponer, sino que el Señor devuelve lo que se da en esta condición. Porque dice la palabra que fue movido a misericordia. Y óigame, no solo fue movido, sino que accionó. Llegando, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevólo al mesón y cuidó de él. Qué tremendo
es cuando hay un movimiento de parte de Dios en el corazón del hombre para dar. Yo creo que a este hombre posiblemente no le sobraban las cosas para darlas, pero como fue un movimiento de Dios al corazón del hombre, entonces cuando Dios habla, el hombre está en la oportunidad de atender el favor de Dios para ayudar a alguien. Y esto es lo que nosotros tenemos que experimentar y ver. Porque Dios es bueno. Dios ama a los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios es para todos los hombres. Y el amor de Dios es Cristo. Para hoy lo que estamos nosotros viviendo en el mundo, cambios bruscos, no de 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, no. En cuestión como de 3 meses, alrededor de 3 meses, el mundo ha cambiado tremendamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que nos está dando oportunidad a nosotros, los que hemos conocido a Cristo, de poder participar en una bendición diferente. Porque el Señor sigue describiendo. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped. Y le dijo, cuídale, y todo lo que de más gastares, cuando yo vuelva te lo pagaré. Óigame, qué movimiento es el de Dios tan grande. ¿Pero qué fue? Que Dios encontró un corazón dispuesto para auxiliar a este samaritano, a este hombre que habían asaltado. Dios encontró en este samaritano el corazón exacto para mostrar su amor, su cuidado hacia los hombres. ¿Cuántas veces nos habrá cuidado el Señor de nosotros sufrir un percance, sufrir esto, sufrir el otro? ¿O cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias en donde aún alguien que ni conocemos nos ayuda? Y eso es lo que sucede. Por eso es tan interesante la historia de este hombre que se llama el buen samaritano. Porque él prestó su corazón a una acción en donde iba a ser bendecido para la gloria de Dios. A tal grado que quedó escrito, aunque es una parábola, pero es la acción de muchos hombres de Dios. Es la acción a veces de hombres que en su corazón se dejan atienden en cierto momento la necesidad de otro, y es una acción de Dios. Entonces, dice que al siguiente día le dijo al mesonero, bueno, si hay algo más que te tenga que pagar, entonces cuando yo vuelva te lo pagaré. Sacó 2 denarios, dice. Los 2 denarios eran el salario de un día en ese tiempo. Lógicamente, cuando nosotros vemos que el corazón de este hombre estaba dispuesto hasta a exponer más de lo que llevaba, podemos ver que Dios es bueno. Y entonces, dice la palabra, que el Señor le pregunta otra vez a este intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Sí, bueno, dime pues quién fue el prójimo. Y él le dijo, el intérprete de la ley le respondió a Jesús, el que usó con él de misericordia. Óigame, aquí el Señor en su enseñanza, porque así es su enseñanza de fácil. Cuando Dios habla, los sentidos del hombre se ensanchan para atender la palabra de Dios. Porque si por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe, cuando Dios nos habla a nosotros, la cosa es maravillosa. Yo me recuerdo muy bien que hace muchos años
estaba sirviendo al Señor y yo trabajaba en lo secular todavía. Y me recuerdo que yo había visto que las empresas con que trabajaba iban bajando y 2 empresas ya me habían ofrecido un nuevo plan de trabajo. Yo les había dicho que no, porque me interesaba la actividad de la iglesia bastante y tenía privilegios. Pero esa vez me recuerdo que en Quetzaltenango, recostado en la parte de atrás del carro, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa que hoy no puedo trabajar con empresas pequeñas ni grandes? Aquí en mi oído izquierdo, oí la voz del Señor que me dijo, porque estás llamado para la empresa más grande. A mí se me amplió todo, porque cuando Dios habla, y yo sé que a usted Dios le ha hablado en muchas formas, y eso de que le ha hablado en muchas formas, quiere decir también que usted ha entendido cuando Dios verdaderamente habla. Y esto fue lo que pasó con este intérprete de la ley, con este doctor. Porque el Señor le dice, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. La conocía, pero no la podía hacer. Sabía de la misericordia de Dios, pero no la podía vivir. Y eso es lo que el Señor le dice. Porque para ir terminando, el Señor le dice, bueno, entonces le dijo, ve, haz esto, haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo que le había dicho anteriormente. Nosotros tenemos que entender de que realmente nos han equipado y nos han enternecido nuestro corazón para hacer la buena obra. Porque la buena obra no significa ir a regalar uno cosas, y es posible, no, así es. Hay quienes tienen ese ministerio, pues que vayan con toda facilidad, con todo el gozo, con todo lo que Dios les da en ese ministerio. Pero otros no tenemos ese ministerio, es diferente, pero no quiere decir que de repente no existan circunstancias en las cuales nosotros tenemos que actuar así. Tener acciones del buen samaritano. Porque una de las virtudes más grandes de un creyente es entender cuando Dios lo mueve por su espíritu a hacer la obra de Dios. Porque la obra de Dios es esa precisamente. La obra de Dios es hacer lo que Dios estableció desde antes que el mundo fuera para nosotros. Porque dice que preparó las obras para que anduviéramos en ellas. La carta a los Efesios lo dice. Y si nosotros estamos en la intención de nuestro corazón de servir primero a Dios para que esa necesidad vaya siendo canalizada al necesitado, estemos seguros que en este tiempo vamos a recibir una bendición muy grande, porque Dios es bueno. Él quiere bendecirnos y quiere que la obra sea hecha para la gloria de su nombre. No hay cosa más gloriosa que realmente ser bendecido porque uno hizo lo que Dios quería que se hiciera, como este samaritano, que fue movido. Ojalá nosotros seamos movidos para hacer esto. Seamos bendecidos para hacer esto. Por eso en esta noche el tiempo está llegando y se está poniendo difícil. Hoy el Señor mueve corazones. A unos hermanos les llevan unas cosas, a otros otras, a otras otras, a otras otras. Es Dios el que está moviendo a su pueblo para bendecir y ser bendecidos entre todo el pueblo de Dios. Teniendo tanto enemigos a la iglesia ahorita, hasta organizaciones internacionales que ya están tomando el perfil de organizaciones de último tiempo en contra de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hoy yo le digo, movámonos por el Espíritu, orémosle al Señor que nos mueva para la gloria de su nombre. Y vamos a ver cuán glorioso es el Evangelio que hemos conocido para la gloria de nuestro Dios.
Padre, gracias en esta noche te damos, porque tú eres bueno, Señor. Mueve nuestros corazones en la verdad que es Cristo, para bendición de tu pueblo. Gracias por esta oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos y que la palabra en esta noche llegue hasta el corazón de cada uno para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.